Muy buenas tardes. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República expresa su más enérgico rechazo a la actitud y amenazas proferidas por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tratando de imponer aranceles especiales a nuestro país. Debemos de recordar que por varias décadas y con el esfuerzo reiterado de los 3 países de Norteamérica, hemos construido una sociedad comercial enmarcada ahora en el TEMEC que se ha traducido en prosperidad para nuestros pueblos, todo lo cual puede y debe seguir siendo objeto de impulso mediante el diálogo permanente. Nuestra Constitución establece como principios fundamentales de la política exterior, entre otros, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica entre los estados, la cooperación internacional para el desarrollo. Por estas razones, rechazamos tajantemente el amago a nuestro país como una amenaza a nuestra soberanía. Acción Nacional estará siempre por la defensa de nuestra soberanía y de los principios rectores de las relaciones exteriores, cuya cumplimiento y supervisión corresponde a este Senado de la República. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, coordinadora. Les pregunta Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Buenas tardes, legisladores. Mi pregunta es, con esta declaración, ¿ustedes están avalando la exposición que hizo esta mañana la presidenta Sheinbaum? ¿Ustedes la respaldan en el sentido y cómo lo hizo? Mire, estamos alzando la voz como Senado de la República para defender la posición de nuestro país y del sector comercial, de las empresas, del sector productivo del país ante lo que son las amenazas de Donald Trump. Les pregunta ahora Karina Aguilar, de 24 horas. Perdón, senadora, entonces, ¿no están respaldando la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Lo que estamos haciendo es alzar la voz para la defensa del Estado mexicano ante las amenazas de Donald Trump. La presidenta hizo un posicionamiento como poder ejecutivo y en ese punto no participamos en la redacción de esta carta de respuesta. Lo que sí podemos decir es claramente que como país estamos, como Senado, estamos en contra de que haya amenazas, amagos en contra de nuestro país en las relaciones internacionales y comerciales cuando han venido funcionando con el esfuerzo de los 3 países. Gracias. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Coordinadora, ¿cuál sería el mensaje que daría entonces como Poder Legislativo, como Senado de la República, a nombre de la bancada del PAN, a este amago que hace el próximo presidente de Estados Unidos en el tema arancelario, pero también en el tema militar, porque ha hablado de incluso intervención en nuestro país en el tema del narcotráfico? Que desde luego es un principio, son medidas que no aceptamos porque los principios fundamentales que rigen las relaciones internacionales que están en la Constitución nos habla de la no intervención, de la solución pacífica de las controversias, el que no se utilice los amagos, la fuerza pública en las relaciones internacionales. Y en ese sentido estamos apoyando al Estado mexicano en la defensa de nuestra soberanía. Gracias. Les
pregunta ahora el columnista Víctor Sánchez Baños. Bueno, ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque el fondo, Donald Trump está amenazando en base a dos factores. Uno, el tráfico de drogas y el crimen organizado, que obviamente está en México. Y dos, los flujos migratorios. De eso no se habla nada. De eso como que vemos la basura del vecino, pero no la nuestra. ¿Qué hacer al final de cuentas? Porque es necesario corregirlo también en México, no nada más lo que dice Trump. Mire, tanto el tráfico de drogas como los flujos migratorios son circunstancias muy complejas que con una relación en materia internacional, buscando solución pacífica de controversias y de problemas comunes, pueden resolverse. Creo que tenemos que entrar a temas binacionales muy importantes, pero la diferencia es el enfoque. ¿Cómo entramos a platicar, a negociar estos temas en el TEMEC, en las relaciones internacionales? ¿A partir de amagos, de amenazas o simple y sencillamente reconociendo la igualdad jurídica que existe entre los dos países? ¿Y de los otros temas? De los otros temas Son temas también domésticos, son porque eso es materia, importante. por supuesto, de esta relación internacional que debe darse basada en el diálogo, la búsqueda de acuerdos y solución pacífica. Hay mucho por hablar, hay mucho que hacerlo, pero empezar a sentarnos a analizar estos temas que usted comenta y otros más a partir de amagos y de amenazas no es admisible. Gracias. Les pregunta ahora el columnista Francisco Garfias. Yo quisiera preguntarles que si a partir de la amenaza y de quien viene, la magnitud de la amenaza y de quien viene, ¿no sería momento de que hicieran a un lado posturas políticas, tanto ustedes como Morena, y presentar un frente al presidente Trump? Sí, don Francisco, coincidimos con usted. Tenemos que hacer un frente común como Estado mexicano ante esas amenazas y esos amagos. Tiene usted razón. Y estaremos siempre en la disposición de hacerlo como Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Se lo digo porque al momento que les mencionaron la carta de la presidenta Sheinbaum, como que vi un poco de distancia, pero en estos momentos yo creo que hay que jalar El problema, parejo. don Francisco, es que no hubo tiempo para construir una carta de respuesta que tuviera el consenso de los grupos parlamentarios. Pero tanto por Morena como por el PAN, por el PRI, por Movimiento Ciudadano, hay la conciencia plena, porque lo comento así, porque fue un tema en la Junta de Coordinación Política de tener un frente común que estaremos construyendo. Por último, quisiera preguntarles cómo se manejó Fernández Noroña al leer su postura personal y no dejar que fluyera el debate. ¿Qué opinan sobre esto? Mire, don Francisco, en principio la presidencia de la mesa directiva nos compartió la respuesta. Lo que no hubo fue tiempo para buscar ajustar con los puntos de vista y las intervenciones de cada uno de los grupos. Sí se nos compartió previamente la respuesta y al no haber tiempo de tener una respuesta común, se presentó como respuesta de mesa directiva. Sí, pero incluso, le negó la palabra a Lili Telles, que es de la bancada de ustedes, y a Clemente Castañeda, que es del MC. Es decir, habiendo leído ese pronunciamiento en el momento tan importante que estaba, pues sí cabía que los partidos no tuvieran que venir a posesionar aquí, sino en tribuna. Sí, se refiere usted a que por hechos pudiera haber habido la oportunidad de que pudieran expresarse. Desafortunadamente no se dio. Tanto la senadora Lili Telles como Clemente Castañeda no pudieron expresarse. Creo que lo hicieron posteriormente Movimiento Ciudadano como grupo. Pero bueno,
el punto fundamental es que atender un amago, una amenaza tan fuerte como la que se está viviendo por parte del presidente electo de los Estados Unidos requiere la disposición, el acuerdo y la búsqueda de un frente común de todos los integrantes de las fuerzas políticas. Muchas gracias. Sí, don Francisco. Finalmente les pregunta Carmen Arellano de Ecos de México. Senadora, ustedes tienen, llamando de nuevo al frente de la unidad y demás, independientemente de lo que se va a hacer como grupo parlamentario que ustedes tienen junto con los otros partidos, ¿cuál va a ser el llamado a su agenda migrante? A esos migrantes que son los que proveen tanto a Estados Unidos como a México. ¿Cuál va a ser la posición del encuentro de unidad que deben de tener todos? Bueno, ha sido un hecho y lo hemos comentado algunos de nosotros como grupos, que muchas de estas caravanas de migrantes que pues han venido recientemente, en realidad no llegan a los Estados Unidos, se quedan aquí en México. Y en esas condiciones, parte del esfuerzo del gobierno debe de ser el buscar condiciones dignas, respeto a los derechos humanos y de ser una cuestión muy importante, buscar oportunidades para su desarrollo laboral. No a ese grupo de migrantes que vienen huyendo y que nadie cambia una mochila por su casa. Me refiero al tema de la unidad del frente de nuestros paisanos que están radicados en Estados Unidos y que ellos iban a ser perjudicados con estas amenazas de este presidente que ve en nosotros no a personas que le han servido y le han utilizado a su país, sino a ese agresión tan terrible a las familias, de separarlos, de deportaciones tan increíbles que se pueden ver en la comunidad mexicana que se radica en Estados Unidos y de los cuales ustedes tienen ya algún información, son parte de la agenda migratoria también del PAN. Los grupos establecidos. Efectivamente, en estos amagos y amenazas no solamente se ve afectado el sector productivo del país, creo que también, y usted se refiere a los mexicanos y México-norteamericanos que están en los Estados Unidos y que se encuentran en un clima hostil de agresión y de amenaza. En muchos casos también, que tendrán que tener el apoyo consular, evidentemente, y el apoyo también del Gobierno de México como una parte importante de los aspectos a negociar, como una parte importante de los aspectos a considerar. Y quizás aquí hay especialistas en el tema migratorio, si alguno de ustedes quiere hacer un comentario en ese tema en específico. Gracias. Muchas gracias. Yo no soy especialista, pero fui migrante y conozco un poco el tema. Yo sí creo que ahora, de manera muy clara y precisa, en el presupuesto de egresos que han presentado ante los diputados, no hay incremento al mismo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre todo para repatriación digna. No se tiene incremento. Entonces, ante la amenaza, obviamente, si se convierte en una realidad, no va a haber los recursos necesarios, no hay una política pública clara que nos permita visualizar qué vamos a hacer con la repatriación, ¿sí?, con las deportaciones de todos estos migrantes. Obama, en su momento fueron más de 2 millones de deportaciones, con Donald Trump fue un poquito más, fue más o menos similar, poco más de 2 millones. Ahora con Biden fueron más de 8 millones de deportaciones. Entonces, ante esta amenaza es importante estar preparados para ello, ¿sí? Y ahí no hay los presupuestos, no hay el recurso necesario, no está el presupuesto ahí. No hay una política clara ante esta amenaza. Y por otro lado, también tengo que reconocer que hay un tema que duele mucho a nuestros migrantes, que es la repatriación de restos, de aquellos migrantes que mueren en el extranjero. No hay un fondo como tal que permita y alcance ayudar a estos migrantes. ¿Y a qué me refiero? A sus familias. La repatriación de restos tiene un costo de 150, 170 mil pesos.
no pueden acceder a ello, no tienen el recurso y tampoco se ve reflejado en el presupuesto de egresos de la Federación como tal para el próximo 2025. Yo sí creo que es un tema importante que amerita una revisión a fondo y a detalle, sobre todo con una política pública clara y precisa qué vamos a hacer ante esta amenaza que el día de mañana se convierta en una realidad. Y la palabra es, ¿estamos preparados? Por lo pronto, recursos económicos no los tienen. Habrá una política pública, habría que precisarla, que nos la presenten ante el Senado para estar atentos a ella. Ya para cerrar, dejar muy en claro que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está respaldando a México. Lo hemos advertido una y otra vez que las políticas de este gobierno iban a afectar las relaciones con Estados Unidos y Canadá. Viene la revisión del TEMEC en junio de 2026 y tenemos que estar preparados como México, como nación. También le decimos a la Presidenta de la República que debe de revisar muy bien lo que están haciendo con estas reformas, que ya lo dijo Estados Unidos, ya lo dijeron los empresarios, ya lo dijeron los parlamentos y de Canadá también, el fiscal también. La lucha contra el narcotráfico no está dando resultados y no dio resultados. La estrategia de abrazos y no balazos, ya lo dijo el embajador hace algunas semanas, que no es una lucha contra el narcotráfico. Desde aquí le decimos a la Presidenta de la República que ya debe de revisar todos los temas. Este anuncio del presidente Trump que subió el dólar van a estar pasando. Necesitamos prepararnos. Como grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado, vamos a buscar un diálogo con el Senado de Estados Unidos. Debemos de tener ya una comunicación pronta por lo que va a pasar en los próximos meses y que no nos pueda afectar más. Dejar en claro que Acción Nacional siempre va a estar a favor de lo que sea en beneficio del país, de lo que sea en beneficio de México, y decirle a la Cuarta Transformación que no están llevando bien México, que con estas reformas que están pasando, que estamos discutiendo, le estamos dando todos los elementos para Estados Unidos para estarnos presionando rumbo al TEMEC y es nuestro principal socio comercial. Acción Nacional siempre será una oposición responsable. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación. Gracias.